In Cuba, digital media has always been limited to the public. The first computers were put on sale in 2008 when President Raul Castro stepped into power. Even with this advancement, there was little the Cuban people could do with the computers since they could not update the stock applications. Public internet was also made available around this time, but it was only available in a few parks, the bandwidth was severely limited, it was censored, and expensive. In the following years, internet connectivity has slowly become better, but downloading applications and entertainment is still either not permitted or requires too much bandwidth. Cuban television has been around since the 1950s, but it has always been censored, has little variety, and is usually of little interest to younger Cubans. Estados Unidos siempre buscando la forma de darle jaque mate a los países. In 2009, digital media from outside Cuba started showing up and was transferred between people through USB drives. This later became known as El Paquete Semanal. This small black market trade quickly turned into a $1 million business, with everyone on the island wanting to know what was going on outside of their country. I got the chance to meet a local paquete dealer in Ciego de Avila. His house is somewhat disguised as a CD rental place. Inside the front door, there's a small room with no windows that works as an office. The walls are covered with CDs of popular Cuban artists. In the center of the room, there's a desk with a big computer surrounded by a lot of other technological equipment. We waited and flipped through magazines of movies you can buy for almost a half hour while another one of his customers printed out hundreds of pages for what he called a project. Once he was finished, we got to take a look at his operation. I gave him my hard drive and told me there's two parts to the paquete. The first has movies, songs, YouTube videos, programs for computers, and more. The second has mostly TV shows. Some people ask for specific genres or artists, while others just copy the whole thing. While the files transferred, I got to ask him some questions. ¿Cuántos clientes tiene cada semana? Cada semana, digamos que entre unos 100 y unos 80 y pico por ahí. ¿Cuántos años tienen las personas que compran el paquete? Yo digo que de todas las edades, de todo tipo, ciertamente tenemos más clientes jóvenes porque te digo, lo que más se ve es el canal de YouTube. ¿Puedes decir cómo el paquete llegue aquí? Yo sé que Omega es el que lo distribuye, pero no sé cómo es que llega. ¿Hay cosas de todo el mundo o solo de los Estados Unidos? Yo creo que no, realmente de España, Chile, Estados Unidos. De todo. Con la introducción de parques con la red, ¿cómo afectó el mercado? Yo creo que a mí por lo menos no me ha dañado. La Wi-Fi viene siendo más para temas de amistad, no sé, ¿me entiendes? A las personas les es más asequible venir a copiar a la máquina que no descargarlo. Es muy lento para cargar. En los Estados Unidos muchas personas reciben noticias por la tele. Aquí, ¿cómo reciben noticias? Por televisión, pero además el paquete trae una sección que es de noticiero, que es de todos los noticieros de todo el mundo. ¿Piensa que va a ser un día en Cuba cuando todos tienen Wi-Fi? Pienso que yo sí pienso que esto puede desaparecer, ¿me entiendes? El paquete sí puede desaparecer en sí, pero demora mucho. Y la gente tener una red en sus casas, tener wifi en las casas. Demora mucho. Las pruebas pilotos para casas con internet están empezando, pero eso es en La Habana. En La Habana. Pero en sí no creo que el paquete en sí nunca desaparezca, porque el paquete en sí es una cosa que tiene tanta información que, no sé, es como una parte de la sociedad cubana. Muchos cubanos tienen interés en videos de los Estados Unidos porque siempre que tú vas a otro país siempre te dice, bueno, o siempre, yo creo que la cubanía está mezclada, es una mezcla. El cubano es una mezcla de distintas partes del mundo. Creo que a eso se viene de que el cubano escuche distintas músicas. Yo por lo menos escucho música de todo tipo. Pero en sí ya el paquete, como te digo, es una cosa que no se puede parar, ya eso ya es parte del cubano. The paquete usually costs around 30 Cuban pesos, which is just over $1, and I gave the guy we just interviewed $5 for his time, and he was very reluctant to take it. Tú tienes algo que me enciende, a poca luz, un fuego muy caliente.
que me das tú me haces alucinar, tu belleza es natural, qué rico te mueves excitándome más.